Como todos sabemos, la probabilidad es cuál es el chance de que algo ocurra. Normalmente se aplica a muchas actividades de la vida, pero lógicamente también se puede aplicar a la salud. La probabilidad en salud, constantemente trabajamos con ellas. Por ejemplo, la probabilidad de que una herida abdominal por arma blanca dañe vísceras es del 50%. La probabilidad de que una herida abdominal por arma de fuego dañe vísceras es del 95%. Por esta razón es que si la herida abdominal es por arma de fuego, siempre se entra a operar o a una laparotomía exploratoria, y si la herida es por arma blanca y no hay irritación abdominal, se puede dar manejo expectante con vigilancia del paciente. También hay otros datos como que el INS dijo que solo el 15.1% de las personas en Colombia toma agua para el consumo humano. Este dato es del 2012. Y ellos sacan de ahí la gente que tuvo que purificar el agua, es decir, el agua que era pura por su propia naturaleza y a la cual fue accesible a los ciudadanos. Como nos dimos cuenta, manejan la estadística normalmente en términos de porcentaje. Para nosotros, y por el trasfondo matemático del mismo, no es correcto trabajar la matemática de 0, las probabilidades de 0 a 100, por lo que las vamos a trabajar de 0 a 1. Es decir, un 50% es igual a 0.5, un 10% es igual a 0.1 y un 5% es igual a 0.05, un 1.5 a 0.015 y un 0.1 igual a 0.001. Entendiéndolo de esta manera, cuando la probabilidad es del 0.5, como es en este caso, el evento es igual de probable que suceda como que no suceda. Si la probabilidad se acerca más al 1, es más probable que suceda el evento. Y si la probabilidad se acerca más al 0, es menos probable que suceda el evento. Cuando la probabilidad del evento es 1, quiere decir que de manera obligatoria va a suceder. Y cuando la probabilidad del evento es 0, es completamente imposible que suceda. Ambas condiciones, tanto la de 0 o 1, son poco probables, a menos de que sea con eventos que ya sucedieron. La teoría de la probabilidad clásica la desarrollaron inicialmente Fermat y Pascal. Inicialmente se desarrolló para el juego. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga el número 1 cuando botamos un dado? ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. ¿Cuántos lados tienen en uno? Uno solo. Entonces la probabilidad de que caiga un 1 es de un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que en la ruleta caiga el número 4? La ruleta tiene 38 puestos, por lo tanto la probabilidad será 1 de 38. Y si cambiamos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo por azar salga un corazón? ¿Cuántos corazones hay en la baraja? 13. ¿Y cuántas cartas hay en la baraja? 52. Lo cual nos quiere decir, si simplificamos esa fracción, que es igual a un cuarto o un 0.25. Si un evento, en la probabilidad clásica, si un evento puede ocurrir de n formas, las cuales se excluyen mutuamente, esta parte de se excluyen mutuamente es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo del dado. Si le sale 1 en ese lanzamiento, ya no es posible que le salga 2. Es decir, estaría prohibido que saliera 2 si ya salió 1. Puede que en otro lanzamiento, pero en ese lanzamiento que salga un número excluye la probabilidad de que salga otro. Entonces, primero son excluyentes mutuamente y luego son igualmente probables. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? 1 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 2? Y si de m de estos eventos poseen una igual característica E, la probabilidad del evento es igual a esta P, nos significa probabilidad del evento E. M es la cantidad de
de eventos que cumplen esa característica y n es la cantidad total de eventos. Sigamos en el ejemplo del dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 3? Habíamos dicho, ¿cuántas caras tienen 3? Una sola cara. ¿Y cuántas son las probabilidades o la total? 6 caras, es decir, un sexto. Pero ¿cuál es la probabilidad de que caiga par? Por decir algo. ¿Cuántos pares hay en el dado? Está el 2, el 4 y el 6. Es decir, si lo que estoy mirando es la probabilidad de que caiga par, m sería 3, n seguiría siendo 6. Por ende sería el 0.5. La probabilidad de frecuencia relativa se refiere a que si algún proceso es repetido un gran número de veces n, y si algún evento resultante con la característica E ocurre m veces, la frecuencia relativa a la ocurrencia de E, es decir, m dividido en n, es aproximadamente, es muy importante esta palabra, ya que esto es solo una aproximación, igual a la probabilidad de E. ¿Qué significa esto? Mi abuela tuvo 12 hijos y el evento que queríamos estudiar era la probabilidad de ser hombre. 4 de ellos fueron hombres. Si recordamos la ecuación, m sobre n es la probabilidad de E en este caso. Tenemos que la probabilidad de ser hombre, en este caso, fue del 0.33. Todos sabemos que la probabilidad de ser hombre es del 0.5. Es por esto que aquí se deja claramente que es aproximadamente, más no es exacto porque es prácticamente un muestreo. Entonces, se debe tener en mente que, estrictamente hablando, m sobre n es solo una estimación de PE, es decir, una estimación más no el parámetro. En la actualidad también se habla de probabilidad subjetiva. El enfoque sostiene que la probabilidad mide la confianza de un individuo tiene en la certeza de una proposición determinada. Este concepto no depende de la repetitividad en ningún proceso. De hecho, al aplicarse en este concepto, la probabilidad se puede calcular de un evento que solo puede ocurrir una vez. Es decir, ¿cómo calculo yo la probabilidad de que en los siguientes 10 años se encuentre la cura al cáncer? ¿Cuántas veces vamos a encontrar la cura al cáncer? Una vez. Por lo tanto, no puede ser un evento repetitivo. Por lo tanto, esta probabilidad se calcula en base a avance de la ciencia y otros conceptos, por esto es subjetiva y no es completamente aceptada por los teoristas clásicos. La probabilidad tiene 3 propiedades elementales que las propuso Kolmogorov. Entonces, la primera propiedad de la probabilidad: dado algún proceso con n resultados mutuamente excluyentes, como los del dado, la probabilidad de cualquiera de los eventos es un número no negativo, porque el concepto de probabilidad negativa tendría que crearse nuevas reglas del universo para que pudiera existir. La mínima probabilidad que puede tener un evento es 0. Entonces, primero que todo, todos los eventos tienen que tener una probabilidad que no sea negativa. Segundo, la suma de todas las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1. Esto se llama exhaustividad. Miremos a qué se refiere esto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1? Dijimos que era un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3? Sigue siendo un sexto. 4 sigue siendo un sexto. 5 también es un sexto. Y 6 es un sexto. Si realizamos esta suma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que el denominador es igual, entonces tenemos 6 sextos, que es igual a 1. Por lo tanto,
La suma de todas las probabilidades nos dio 1 como esperábamos como lo dice la propiedad. Si no diera 1, esta no cumpliría las reglas generales. Segundo, es esta la exhaustividad, es decir, el 100% de las probabilidades de que ocurra están metidas. Tercero, considere dos eventos mutuamente excluyentes, E1 y EJ. La ocurrencia de E1 o EJ es igual a la suma de sus propiedades individuales. Volvamos al ejemplo del dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1 en el dado? Es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? Es decir, es igual a un sexto. Perdón. Entonces la probabilidad de que salga 1 o 2 es igual a 2 sextos. Entonces, dos eventos mutuamente excluyentes, que salga 1 o que salga 2. Y la suma de sus probabilidades es igual a la suma de las probabilidades individuales. Existe la probabilidad condicional. En ocasiones, el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del universal. En otras palabras, la población de interés se puede reducir mediante algún conjunto de condiciones no aplicables a la población total. Cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador, el resultado es una probabilidad condicional. ¿A qué nos referimos con esto? Miremos esta tabla. En esta tabla tenemos aquí en las columnas el sexo masculino y en la otra columna el sexo femenino. En las filas tenemos tres niveles, el A, el B y el C, de consumo de drogas. Entonces tenemos una población universal, que son todas las personas. Pero también tenemos condiciones que no cumplen todas las personas, como el hecho de ser solo hombre, o si lo quieres mirar del lado complementario, que el hecho de que sea solo mujer. En eso se basa la teoría de la propiedad condicional. Entonces, supongamos que la pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que esté en el grupo C dado que es hombre? ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? Entonces, es hombre, ¿y cuál es la probabilidad de que esté en C? Esto se calcularía de la siguiente manera. 25, que es la cantidad de personas que están en el grupo C y son hombres, y 75, que es el condicional del total de hombres. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de C? ¿Cuál es la probabilidad de C dado que es hombre? Es decir, M masculino acá. Sería 25 dividido en 75 y la probabilidad es 0.33. Es decir, cuando condicionamos, no dividimos por el total de la población, sino por el total de la población que condiciona. En este caso, era ser hombres. También existe la probabilidad conjunta. A veces se quiere encontrar la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente a partir de un grupo de individuos posea dos características al mismo tiempo. A esto se le conoce como probabilidad conjunta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el grupo C y de que sea hombre? Entonces, aquí ya no hay un condicional, no hay un dado que, por lo tanto, incluye a toda la población, pero tiene dos características. Está en el grupo C y es hombre. Entonces, la única intersección es esta. Entonces, utilizamos el símbolo de teoría de conjuntos de unión, de intersección, perdón. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el grupo C
y que sea hombre. Entonces es 25 dividido en 111, que es el total de población. Se viene el total de población porque no hay un condicional. Esta coma sobra. A la probabilidad conjunta le aplica la regla de la multiplicación, que dice, la probabilidad se puede calcular a partir de otras probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad conjunta que calculamos en el punto anterior se puede calcular a partir de otras. Es decir, la probabilidad conjunta de que esté en el grupo C y sea hombre es igual a la probabilidad de que esté en el grupo C, dado que es hombre, multiplicado por la probabilidad de ser hombre. Miremoslo. Habíamos dicho en el anterior punto que la probabilidad de estar en el grupo C y ser hombre era 25 dividido en el total de población, 111. Aquí lo tenemos. Luego dijimos la probabilidad de que esté en el grupo C, dado que es hombre. Esa sería 25, y como es un condicional, se divide en el total de la población que condiciona, que en este caso es 75. 25 dividido en 75. Y la probabilidad de ser hombre, es decir, estos mismos 75 divididos nuevamente en el total, porque no hay condicionamiento. Si miramos que esto es una igualdad matemática fácilmente comprobable. En matemáticas se multiplica de frente, es decir, 25 por 75 y 75 por 111. Pero en este caso es más fácil, ya que simplemente el 75 se anula con el 75 y quedaría 25 sobre 111, que es nuestro resultado original. La regla de la adición. La tercera propiedad de la probabilidad dada con anterioridad afirma que la probabilidad de recurrencia de uno de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades. Miremoslo aquí. ¿Cuál sería la probabilidad de que esté en el grupo B o que esté en el grupo C? Entonces lo planteamos. Entonces el símbolo de aquí, de O, es decir, unión, es la U. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el grupo C o en el grupo B? Es igual a la suma de la probabilidad de que esté en B más la suma de la probabilidad de que esté en C. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que esté en B? 38 dividido en 111. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en C? 34 dividido en 111. Y claramente, esto es una igualdad matemática. Pero la anterior regla de adición solo aplicaba cuando los eventos eran mutuamente excluyentes. Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, ¿qué hacemos? Aquí la ecuación cambia. Y tenemos que la probabilidad de... Entonces vamos a ver dos eventos que no sean mutuamente excluyentes. La probabilidad de estar en el grupo C, que es esta, y la probabilidad de estar en el grupo de hombres, que es esta. No son mutuamente excluyentes porque, como vemos, se cruzan en este 25. Entonces esta probabilidad se calcula sacando la probabilidad de que esté en el grupo C, que sería 34 dividido en 111. La probabilidad de que esté en el grupo de hombres, que sería 75 dividido nuevamente en el 111. Y la probabilidad de que sea hombre y esté en el grupo C. Es decir, 25 dividido nuevamente en el 100
11. Aquí, como ven, esto quedó mal porque la intersección no es 20 sino 25, es decir, no sería menos 20 111 sino menos 25 sobre 111. Ahora veremos los eventos independientes. Se consideran eventos independientes cuando la ocurrencia de uno de los eventos no afecta la ocurrencia del otro. Por ejemplo, el lanzar una moneda al aire. El resultado del primer lanzamiento no afecta el resultado del segundo. Siempre que se lance la moneda al aire, la probabilidad de que caiga sello o cara es de 0.5 sin importar los resultados anteriores. Cuando los eventos son independientes, se cumple la siguiente regla de los conjuntos. La probabilidad de que A y B sucedan es igual a la multiplicación de las probabilidades independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento? 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara en el lanzamiento B? También es 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga cara tanto en el lanzamiento A como en el lanzamiento B es de igual de 0.25. Esto, la propiedad es multiplicativa cuando los eventos son independientes y sucede mucho en eventos secuenciales. Para la próxima clase, por favor, leer probabilidad marginal y eventos complementarios como trabajo en casa.